Volvemos al modo 7 de Super Nintendo. En este vídeo vamos a ver cómo funcionan un par de pantallas de juegos muy míticos y después seguimos con muchos de los juegos por los que habéis ido preguntando en los comentarios de otros vídeos, y alguna sorpresa más. La forma de proyectar la imagen para crear perspectiva la vimos en el primer vídeo de modo 7 con el ejemplo de Super Mario Kart, pero creo que lo podría haber explicado mejor y hoy vamos a ver ejemplos un poco más complejos. Así que primero vamos a repasar cómo se hace el efecto de perspectiva pero explicado de otra forma. El ejemplo base con el que vamos a trabajar es Super Castlevania 4 en esta pantalla que tiene efecto túnel, y vamos a construirlo poco a poco hasta tener el efecto completo. Cuando se usa el modo 7 para dar efecto de perspectiva, en realidad es como si hiciéramos dos pasos. El primero es usar la transformación afín que proporciona el modo 7 para hacer zoom o rotar la imagen del fondo, por ejemplo. Esto ya vimos que se realiza con los valores de una matriz de transformación, en resumen poniendo unos numeritos. Si solo hacemos esto, el fondo del Castlevania es plano, y si de una imagen a la siguiente cambiamos un poco esos numeritos, podemos hacer esta animación de fondo que sube o baja. En el caso de Mario Kart, en este paso dejaríamos el fondo colocado adecuadamente para la posición del jugador en la pista de carreras, con la posición y orientación correcta. Aunque es cierto que en este ejemplo de Castlevania 4 con el fondo plano donde solo se hace scroll hacia arriba y abajo no necesitaríamos usar modo 7. Esto lo hace hasta una NES. El segundo paso es donde está la gracia, la proyección, pasar de tener un telón de fondo a un plano en el suelo como Mario Kart y con sensación de profundidad. Para esto lo que hacemos es cambiar los numeritos en cada línea, mantenemos la base de la transformación pero cambiamos algo un poquito. Por ejemplo, podemos ir cambiando la escala horizontal de la imagen haciendo que la parte de abajo sea más ancha que la de arriba. Con esto ya conseguimos algo de profundidad. Sé que el fondo de Castlevania no parece la pista de Mario Kart solo con esto, pero creo que podéis haceros una idea de que aquí nace la impresión de profundidad. ¿Y si en la mitad de arriba de la imagen pusiéramos otro plano que volviera a ensanchar la imagen? Pues tendríamos esto. Es básicamente parecido al efecto final de la escena, pero en lugar de estar dentro de un túnel circular, parece que estamos dentro de un prisma triangular. Y este prisma no existe, es la percepción visual que tenemos ante el cambio de escala por línea. Así visto puede parecer que no es necesario un modo 7 para hacer esto, al final, que sea un plano o un prisma depende de lo que yo he ido cambiando línea a línea. Pero para poder tener distintos zooms en cada línea necesito el modo 7. El único modo con el que hacer zoom al fondo, así que esto no se podría hacer en otro modo gráfico. Pero bueno, al final he hecho la forma de prisma con dos planos. ¿Pero qué formas se podrían hacer con esta técnica? Hay que tener en cuenta que necesitamos cambiar numeritos línea a línea, así que solo podemos hacer figuras que podamos definir por líneas, que no tengan cambios dentro de una línea. Volviendo al túnel, esto es el interior de un cilindro, pero un cilindro tumbado. Todos los píxeles de una fila tienen la misma profundidad de ese supuesto cilindro. Con esta técnica lo que no podríamos hacer es algo como un cilindro vertical porque necesitaríamos cambiar el zoom por columnas y solo podemos hacerlo por filas. Pero ¿cómo hacemos un cilindro? Si hacer un plano en el fondo es una progresión lineal, podríamos hacer un cilindro con trigonometría, con senos y cosenos, aunque la CPU de Super Nintendo no tiene operaciones trigonométricas. Se tendría que currar esos cálculos el programador del juego y sería muy lento. Difícil para usarlo en cada línea. ¿Y sabéis cómo lo apañaron en Konami? Pues poniendo los valores ya precalculados en el cartucho. Es decir, una parte de la memoria del cartucho tiene 192 numeritos de cuánto tiene que valer la escala en horizontal, uno para cada fila que ocupa el túnel. Son valores precalculados que habrán hecho con cosenos, con logaritmos o poniendo valores a ojo durante 3 días hasta que les pareció bonito. Eso no lo sabemos, pero se calculó durante el desarrollo y en tiempo de juego no se calcula nada. Lee los valores del cartucho y los casca y fuera. Y claro, después de pegarme un par de días he conseguido saber qué zona de memoria tenía estos valores y en qué formato estaban, y los he ido toqueteando. Por eso he podido hacer estos ejemplos del prisma triangular o el fondo plano. No son Photoshop, es el juego funcionando con mi apaño. Hasta podría sacar un parche con esta chorrada. Así ya tenemos el cilindro, pero todavía le falta algo a la imagen. Como vimos en el vídeo anterior, aquí también han puesto un degradado de grises en la subscreen a modo de overlay para oscurecer la imagen en ciertas zonas. Lo que intentan es que lo que está más lejos sea más oscuro para dar más aspecto de tridimensionalidad, una especie de iluminación. Si habéis jugado este nivel recordaréis que tiene unas ralentizaciones horrorosas, y mucha gente cree que es porque la consola no puede con esta escena, que la CPU es lenta. Pero si os fijáis, todo lo que hemos dicho tira muy poco de CPU, porque los valores que necesitan para los efectos están precalculados en el cartucho. ¿Qué pasa aquí? ¿Tendrá esto solución?
Lo que le pasa es habitual en los juegos de los primeros años de la consola y es que había cartuchos lentos y rápidos, unos que iban a 2,68 MHz llamados Slow ROM y los otros a 3,58 MHz, los Fast ROM. Y claro, los rápidos eran más caros, así que muchas compañías preferían los baratos, al menos hasta que pasaron unos años y las memorias se abarataron. El cuello de botella no está en el procesamiento, sino en la velocidad de acceso a la información del cartucho, así que no es culpa del pobre programador que hizo la pantalla, sino del que decidió que se compraran los cartuchos baratos. ¿Y qué tal hubiera funcionado con un cartucho rápido? Pues Víctor Vilela ha hecho una versión de la ROM cambiando a cartucho rápido, y aquí podéis ver que va muy fluido. Y es que como este túnel tira mucho de memoria para el efecto cilindro y para el color del overlay, cuando tiene que cargar sprites de los huesos explotando y esas cosas, pues ralentiza cosa fina la versión original. Podéis seguir el trabajo de Víctor Vilela porque ha hecho lo mismo de pasar a High ROM bastantes juegos más. Y vamos rápido al segundo ejemplo. Hasta ahora hemos visto figuras más o menos cerradas, pero ¿y si usáramos el fondo para definir objetos diferentes en perspectiva como el suelo y el cielo? Es el caso del mapa del Terranigma en el mundo oscuro, donde la Tierra es cóncava y el cielo es cristal que refleja el suelo. Por una parte está el tema de la forma. En Tierra es muy similar al túnel de Castlevania, pero con una forma curva más estirada y hasta deformada por debajo. La parte del cielo es otra curva, pero con mucha menos pendiente y con la textura invertida, para parecer un reflejo de lo de abajo, aunque refleja cosas de un poco más lejos. Hay unas pocas líneas entre las dos zonas que quedan en negro, como el horizonte, pero si os fijáis no son rectas, tiene curva, entonces no puede ser algo hecho por líneas como la mayoría de efectos que vemos. Y efectivamente, como en el mapa solo está el sprite del personaje, se pueden permitir tener todos esos sprites para hacer ese horizonte curvo en negro. Pero lo que realmente me ha costado pillar es cómo hacen que la misma textura del mundo esté azul en la parte de arriba. ¿Cómo tiñen el mapa de azul? Primero pensé que era una inversión de color, porque la lava roja de abajo se ve azul arriba y los caminos blancos arriba están negros, pero las montañas de cristal que son azules abajo tendrían que ser marrones arriba, y casi todo arriba es azul. Vamos a ver la configuración de transparencias. En la parte de abajo es sencilla, el fondo del modo 7 está en el main screen, la subscreen solo tiene un fondo casi negro y se resta, así que solo oscurece la imagen lo mínimo que se puede oscurecer. Lo sorprendente es que la parte azul de arriba está al revés. El fondo del modo 7 está en la subscreen y después lo que hace es poner de fondo de la main screen un degradado de color azul. Y a este azul le resta el fondo del modo 7. Así que lo que sale es resultado azul donde la imagen del mapa fuera oscura o de un color muy distinto al azul y resultado negro o muy oscuro donde el fondo fuera claro. Y con esto ya tenemos todo, solo hace falta ir cambiando el modo 7 línea a línea de forma no lineal, lógica de transparencia para teñir de azul y sprays para dar la sensación de horizonte curvo, casi nada. Vamos a ver cómo funcionan algunos de los juegos por los que me habéis preguntado en comentarios, comenzando por los Art of Fighting. Esta serie de juegos nació en arcade, en concreto en Neo Geo, y claro, tenía que explotar la capacidad de Neo Geo para hacer zoom a todo, así que el juego hace zoom a la escena cuando los enemigos se acercan o se alejan, y Neo Geo no tiene problemas para hacer este zoom al escenario y a los personajes todo a la vez. Como quieren que veas ese detalle desde el primer momento, los personajes saltan solos hacia atrás al empezar el round para forzar el zoom a lo lejos. La restricción que han puesto es tener dos niveles de zoom, es decir, que puede estar en posición de cerca o de lejos, no hay más, y aunque hay animación entre ellas, no hay posiciones intermedias jugables. Además, el primer juego tiene el detalle de poner la cara como un bizcocho a los luchadores con poca vida durante la pelea. En Super Nintendo salieron los dos primeros Art of Fighting, aunque el segundo solo en Japón. Técnicamente los veo muy parecidos, así que los voy a tratar sin distinguir. Estos juegos vienen de la capacidad de Neo Geo y con infinitos megas y había que meterlos a presión en una Super Nintendo. Y al menos tiene la ventaja de tener modo 7, así que lo de hacer zoom al fondo está controlado. Pero claro, el modo 7 es solo para el fondo y solo para un fondo, así que no pueden usar el truco de poner los personajes como fondo para hacer zoom en ellos, porque el escenario ya ocupa el fondo del modo 7. Así que ¿cómo hace el zoom en los personajes? Pues realmente no lo hace. Lo que tiene son dos versiones de cada personaje en el cartucho, una más grande y otra más pequeña, y van dando el cambiazo a los tiles del personaje durante la animación del cambio de zoom. Si os fijáis bien en algunos detalles como esta cara, podéis ver el momento en que se hace el cambio. Y claro, eso significa tener duplicado en el cartucho todas las animaciones de todos los personajes. Me pregunto si en lugar de elegir el zoom hubieran usado ese espacio para tener animaciones más suaves, ¿qué tal se hubiera movido? Aunque entiendo que el zoom es una característica que define mucho al Art of Fighting. Wolfenstein 3D en Super Nintendo funciona sin chips especiales, ni Super FX, ni SHA-1, ni nada de eso. Fue un port peculiar, aun dejando al margen las múltiples censuras. Los derechos de Wolfenstein para Super Nintendo se vendieron a una empresa japonesa que contrató a la propia ID Software para hacer el port. Pero se pusieron a hacer Doom y pasaron 3 pueblos de hacer este juego. Contrataron a Rebecca Heinemann para hacer el port a última hora, pero no lo conseguían sacar adelante y tuvo que entrar el propio John Carmack a hacer un milagro a falta de unas pocas semanas para la fecha límite.
y en este poco tiempo hizo cosas sorprendentes. Había metido a su motor la capacidad de acelerar el pintado usando BSP, particionado binario del espacio, como parte del desarrollo de Doom. Bueno, es que el salto técnico, la cantidad de cosas que Carmack hizo en solo un año entre Wolfenstein y Doom es algo a lo que me gustaría dedicarle un vídeo. Si os mola la idea, decídmelo y así voy decidiendo los próximos vídeos. La cosa es que metió ese BSP en el port de Wolfenstein de Super Nintendo, lo cual hacía que fuese mucho menos exigente para la CPU, pero seguía corriendo todo en CPU a lo bruto. No tenían tiempo de intentar hacer virguerías con las capacidades gráficas de la Super Nintendo. Y el juego funcionaba, pero para ir a una tasa de frames aceptable, incluso para la época, el juego tenía que correr a una resolución muy baja, 112 x 96 píxeles, menos de la quinta parte de la resolución de la Super Nintendo. Y recuerdo que en esta época, si algo tenía menos resolución que la salida de vídeo, lo que pasaba es que se veía pequeñito con el resto de la imagen en negro o con un marco que disimulase. Y Carmack optó por una solución de bastante actualidad, reescalar la imagen. Lo que hizo es que la imagen que se calcula con la CPU no se pinta en la salida de vídeo, sino en el fondo, y luego usa el modo 7 para hacerle zoom. Ese reescalado no es por checkerboard o DLSS como en la actualidad, sino que es el zoom del modo 7. Pero aún así es destacable porque eso no era nada habitual en la época. Casi todo el juego es directamente ese fondo, solo se añaden unos pocos sprites en la barra inferior y la pistola también está hecha con sprites. Pero tanto el escenario como los enemigos todo es fondo calculado por CPU. Podríamos decir que es uno de los juegos que más usa el modo 7, lo usa todo el rato aunque solo sea para hacer zoom. Eso sí, tiene la desventaja de que se ve muy pixelado, pero sabiendo que es un juego sin chips y conociendo el poco tiempo en que lo hicieron, a lo mejor lo veis con otros ojos. Antes de cambiar de juego hay una historia muy curiosa. id Software licenció este motor de Wolfenstein de Super Nintendo a una desarrolladora de juegos cristianos y ese mismo año sacaron Super Arcade Noé en 3D, que licenciaron el motor pero no tenía licencia de Nintendo, así que era un juego ilegal y lo vendían en librerías cristianas. Wake up! The revolution has begun! Generation X is in effect! Este caso es muy peculiar. Me habéis preguntado por Revolution X, un juego de pistola con temática de la banda Aerosmith. El juego es bastante malo aun como galería de tiro, y es un juego multiplataforma, incluyendo arcade, Super Nintendo y Mega Drive. El arcade usa muchos efectos de zoom, un efecto estilo Super Scaler con muchos planos haciendo zoom para dar impresión de avanzar por escenarios 3D en algunas situaciones. Específicamente me habéis preguntado por este escenario de cajas de madera en que la cámara avanza hacia el fondo, simulando aspecto 3D. Y claro, a ver cómo adaptaban todo esto en Mega Drive y Super Nintendo. El pasillo de cajas se mantiene en ambas versiones, aunque con gráficos y resultados distintos. Personalmente me gusta más el detalle que tiene Mega Drive en este caso. En ambas consolas se hace de forma muy similar, con menos ejes de simetría en Mega Drive, pero voy a explicar el de Super Nintendo. Básicamente es un fondo animado. Cada frame cambia el fondo para parecer que esas cajas avanzan. Hay que tener en cuenta que es una escena no interactiva, siempre se mueve igual y no hay enemigos ni nada que calcular que no sea el movimiento del fondo. Y aún así no se anima todo el fondo. Las cajas no ocupan el fondo completo y además se usa un truco de doble simetría. La mitad derecha es igual a la izquierda espejada y la mitad de abajo es la misma de arriba espejada, así que cada tile de fondo se usa 4 veces, espejando y sin espejar en cada eje, por lo que al final la cantidad de datos a cambiar en cada frame para animar ese fondo no son tantos. Que digo que también podían haber hecho un suelo cambiando el color del fondo por línea si hubiera quedado más resultón. Pero Revolution X sí usa modo 7 en otras pantallas. Por ejemplo, la primera pantalla del juego donde todo el nivel es el fondo del modo 7 y además de desplazarse por ese fondo, hace zoom hacia adentro y hacia afuera más parecido a la recreativa. En este caso me gusta más la pantalla en Super Nintendo. Pero vamos, no tiene sentido pelearse por este juego que es bastante malo en todas sus versiones. Vamos a un ejemplo que no habéis pedido pero que une lo que hemos visto en los dos últimos juegos. Celebrity es un juego que salió solo en Japón y hasta en la portada lleva una etiqueta avisando de sus gráficos 3D. Al final el juego es un shooter en tubo con ese fondo que se mueve y parece 3D. Usa el mismo truco que los pasillos de Revolution X, es decir, una animación pregrabada en el cartucho, precalculada en un ordenador y pasado como una serie de imágenes 2D que se van usando de fondo. Vamos, lo mismo que el Donkey Kong Country, gráficos pre-renderizados. ¿Y cuál es el truco para poder cambiar el fondo en cada frame? Aquí no usa simetrías como Revolution X, lo que hace es poner el fondo súper pequeño en memoria y le hace zoom con el modo 7. Es decir, toda la parte jugable es un modo 7 haciendo zoom a un fondo enano y por eso se ve tan pixeladísimo. De hecho, como curiosidad, en el fondo del modo 7 siempre hay dos imágenes del fondo, una de un frame y otra del siguiente para poder ir cambiando la siguiente de forma más fluida. La diferencia entre Wolfenstein y Celebrity es que Wolfenstein genera la imagen del escenario 3D en tiempo real con la CPU y lo deja en memoria gráfica para darse al modo 7. Pero en este los gráficos no son calculados en tiempo real, vienen en el cartucho ya hechos, es como reproducir un vídeo. Y por eso también podéis ver que tiene como 3 curvas en bucle, se repite todo el rato el recorrido porque la memoria no da para más. Y ese vídeo de fondo no afecta al gameplay, no tenemos que mover el personaje en la dirección de las curvas de vídeo, ni el recorrido o velocidad de fondo se ven afectados por nuestros movimientos. Por eso, a diferencia de Wolfenstein, yo no veo 3D en este juego aunque lo diga la etiqueta de la caja, porque la Super Nintendo no sabe nada del 3D, reproduce ese fondo del túnel como podría estar poniendo una película de Schwarzenegger super pixelada de fondo.
Esto se ofrece a mucho clickbait y no quiero, así que lo voy a intentar explicar bien. Hay un cartucho de Game Boy que dentro tiene un juego que usa modo 7. No lo usa en Game Boy, sino cuando lo pones en la Super Nintendo con el Super Game Boy. Este periférico permitía jugar juegos de Game Boy en la tele mediante una Super Nintendo. Cogías tu juego de Game Boy, lo metías en este adaptador y el adaptador en la Super Nintendo y a jugar. Había muchos juegos que tenían marcos exclusivos en el cartucho para rellenar el espacio de la tele. Pero este Space Invaders tiene una cosa muy curiosa. Cuando lo enciendes en Super Nintendo te deja elegir entre jugar el juego de Game Boy o un port del Space Invaders de arcade para Super Nintendo. Es decir, reinicia y carga un pequeño juego de Super Nintendo que hay dentro del cartucho de Game Boy. De hecho, este se ve a pantalla completa, no dentro de un marco como los de Game Boy. Y al ser un juego de Super Nintendo nativo puede usar el modo 7 y lo hace para poner el logo de Taito con una animación de zoom. Es probablemente el uso más soso de modo 7 que hemos visto en todos estos vídeos, pero me parece tan guay que haya un juego de Game Boy con modo 7 en sus tripas que lo tenía que contar. Ya estoy harto de hacer cabeceras para cada juego, vamos a meter aquí unos cuantos antes de ir con la traca final. El juego del Correcaminos de la Super Nintendo me sorprendió por este logo inicial con zoom. Se hace zoom a la cara del Correcaminos, que es claramente modo 7, pero es que tiene un fondo detrás que no es por líneas, no puede ser el color de fondo. Pero si miramos resulta que son sprites, una vez más utilizando simetría en dos ejes para usar menos memoria, y usa sprites grandes, pero con la tontería son 16 sprites repetido 4 veces para un total de 64 sprites que hacen ese fondo. Hay un cartucho para probar las consolas que tenían los de servicio técnico de Nintendo, prueba mandos, accesorios y también los gráficos. En esta sección de los gráficos, además de probar sprites, fondos, transparencias o recortes, tiene una parte de prueba de modo 7 que tiene esta pinta. Pero todavía mejor que el test es una opción escondida en la configuración del Super al Este, que se llama Break Time, y te deja jugar con una nave en modo 7, pero de forma interactiva, puedes moverla, girarla y hacer zoom hasta que un píxel ocupe toda la pantalla. Si tenéis curiosidad por las estrellas de fondo, ya expliqué cómo las hicieron en el tercer vídeo de modo 7. Y otra cosa que me habéis preguntado y se hace igual que esas estrellas son las patitas de la pista de la casa fantasma en Super Mario Kart. Estas patitas no son parte del fondo y quedan tapadas por la pista. Si miramos los sprites del juego vemos que sí son sprites, y si analizamos las prioridades, las patitas tienen prioridad 0, el fondo prioridad 1 y los sprites de corredores prioridad 2. Lo que no podemos es tener dos fondos en el modo 7, pero sí podemos tener sprites por encima y por debajo de ese fondo del modo 7. Esto creo que no lo ha preguntado nadie, pero era una curiosidad que tenía yo. En el juego de las tortugas ninja se podía tirar a los enemigos contra la pantalla, y parece como si hiciera zoom hasta estrellarlo en la pantalla. Y siempre entra la duda de si es modo 7 por el efecto zoom. Realmente es imposible porque el juego ya tiene su fondo, pero quería comprobar cómo lo hacía. Es modo 1, los dos primeros fondos son más o menos normales, y el tercer fondo está pensado como overlay. Tiene los marcadores y dos versiones de los masillas del juego estrellándose con dos tamaños distintos. Se ve el truco fácil sabiendo esto y viéndolo a cámara lenta. En los primeros frames el enemigo es sprite, luego pasa a ser fondo y lo menean un poco temblorcillo antes de cambiar al trozo de fondo donde está todavía más grande, y ya está. Como es una animación rápida, solo con esto cuela el efecto, aunque me sigue haciendo gracia que tengan un fondo casi entero usado para este detallito, y así estar a la altura de la recreativa. Por último vamos a ver Hyperzone, que parece F0 por ambientación y forma de usar el modo 7, pero como si hubiera pista en el techo además de en el suelo. A diferencia del F0, este juego es un shooter, y la pista añade poco al juego más allá de no salirnos. Es más un efecto visual que otra cosa, así que parece que es un F0 espejado, y realmente lo es. Tiene una barra encima de marcadores que quita 48 píxeles a la jugada, unos 80 píxeles de modo 7 para el techo, una separación de 16 píxeles como horizonte y otro modo 7 de 80 píxeles para el suelo. Pero al final el juego no tiene una gran sensación de velocidad ni curvas, parece más sencillito para el modo 7. Benditos mods y opciones de emulación. Seguro que conocéis mods que cambian las texturas de un juego mejorando el detalle. Lo malo es que hay que hacerlos juego a juego. En emuladores 3D es bastante habitual subir la resolución de salida de la consola, hace que algunos juegos de Play 1 se vean increíbles. Pero no es habitual subir la resolución interna de renderizado en un emulador de un sistema 2D. Pero de lo que vamos a hablar está entre esos dos extremos. Podéis pensar que si no mejoramos las texturas de origen ni la resolución de salida, ¿qué demonios vamos a mejorar? Pues un paso intermedio que es el propio modo 7. Simplificando lo podríamos ver como un chip que coge el fondo y lo transforma según la configuración del modo 7. Y ese fondo ya girado o con zoom o con lo que sea se usa por otro chip en la composición de la imagen final. Y este paso intermedio también tiene su resolución, que es limitada. Y esto añade una nueva forma de alias. Por ejemplo, en este fondo rotando de Castlevania 4 no vemos unos píxeles sólidos girar, por muy pixelados que estuvieran, sino que notamos como ese fondo hace chiribitas.
Pues el emulador BSNES tiene un hijo llamado BSNES HD en el que se dedican a trucar cosas para mejorar el aspecto gráfico, y una de sus características estrella es la posibilidad de subir la resolución de este paso intermedio de modo 7. También ofrece corrección de perspectiva, algo que ya explicaré cuando hablemos de PlayStation, y otras cosas curiosas, pero casi mejor os pongo unas comparativas con música chula y me callo un rato. Si os habéis fijado bien, os habréis dado cuenta de más características como poner 16/9 o degradados de color más suaves. A veces es complicado hacer estas cosas. Por ejemplo, los juegos suelen esconder sprites fuera de pantalla porque no se ven, pero sí serían visibles en 16/9. A veces hay que configurar caso a caso y yo he hecho pruebas rápidas con este emulador. Además es todo CPU, por lo que si subes mucho la resolución de los efectos de modo 7 puedes necesitar un PC potente. Yo solo lo he podido poner al por 4. Entonces, ¿yo usaría estas características de emulación para jugar? Pues probablemente no en la mayoría de los casos, porque echarían falta características que me gustan de otros emuladores, pero me lo plantearía para juegos que sean en su mayoría modo 7 y que vea que le sientan muy bien. Por ejemplo, de lo que hemos visto, Pilotwings sí lo jugaría usando modo 7 en HD porque se ve genial. Y hasta aquí llega este vídeo y toda la serie de vídeos sobre el modo 7, lo cual no significa que volvamos a hablar de la Super Nintendo en algún momento, pero la verdad es que apetece ya cambiar a algún otro sistema. Y el plan original era usar esta despedida para agradecer la buena acogida que han tenido todos estos vídeos del modo 7. Yo me lo paso muy bien haciendo todos mis vídeos, pero especialmente estos así de tipo retro que tengo que cacharrear un poco cómo funcionan las cosas, me los paso genial haciendo, y que os hayan gustado tanto pues hace que encaje todo y mola. Pero ha habido un cambio de planes al final. En esta última parte del vídeo que he estado investigando sobre BSNES, buscando los logos para explicar esta parte del final de los gráficos del modo 7 en HD, pues me he encontrado que BSNES lo hizo una persona que se llama Biyu. Biyu, también conocido como Niar. Y lo malo es que esta persona fue acosada terriblemente por un grupo organizado porque, bueno, por lo que fuera, no, es que si era furro, que si era trans, que si era no binario, por lo que le dé la gana ser. Pero ese acoso ha llevado a esta persona a suicidarse en 2021. Entonces, no solo es que yo haya utilizado en la mayoría de estos vídeos este emulador, el BSNES, como base para poder hacer todo, parar, ver cómo funcionaban las cosas, exportar los fondos, exportar los sprites y poder hacer esas animaciones que hacía para enseñaros las cosas. Es que fue el pionero en hacer este tipo de emuladores con una mayor precisión, con más herramientas. Entonces, simplemente, todos estos vídeos siguen siendo derivados del trabajo de Biyu. No podría haber hecho esto si su trabajo, así que vamos a tener que cambiar esta despedida de un agradecimiento a vosotros a un agradecimiento a Biyu por todo lo que ha hecho, que nos ha permitido hacer estos vídeos. Y también, por supuesto, pues un mensaje de que no hagamos discursos de odio, no apoyemos discursos de odio, no al odio, porque lo único que llevan es a desastres. No se gana nada, se pierde mucho. Por lo demás, ya veremos a dónde vamos. Tengo muchas ganas de ir a Neo Geo, pero veremos a dónde vamos. Por ahora, muchas gracias por haber visto esto al final y nos vemos en Mind the Game. ¡Hasta pronto! Es un conjunto de técnicas 2D que dan la impresión de 3D. Los objetos en pantalla son todos sprites 2D con escalado en tiempo real. Así que para el juicio Atari trató esta técnica prácticamente de alto secreto industrial, de información tecnológica propietaria de Atari y robada por Activision. En Activision alucinaron con esta